Hola, vamos a iniciar con nuestro segundo encuentro de Escuela Básica de la Fe. La intención cuando nosotros nos trabajaron la capacitación es mostrarnos la metodología de cada encuentro, viviendo cada una de las etapas, pero por tiempos con cada uno de ustedes a través de estas grabaciones lo va a hacer tipo conferencia. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible por mostrarles cada etapa de la capacitación que nosotros recibimos. En este encuentro tenemos la intención de trabajar dos puntos: comunidades parroquiales evangelizadas y evangelizadoras y ministerio parroquial, escuela de formación para la fe. Cuando nosotros nos hablaron de los niños, nos hablaban de que había que reconocer en ellos un analfabetismo. Hace muchos años, cuando había analfabetismo civil o escolar, era una gran preocupación, era una base para hacer nuevas propuestas de educación, para poder llegar a más niños y llegar a todos los territorios. A nosotros nos toca tomar conciencia del analfabetismo de nuestros niños para poder tener ese sentido de urgencia, de llegar a todos, eh, a todas partes y buscar las estrategias eh, para hacer de ellos niños no analfabetas en la fe. Entonces nos hablaban de que primero son analfabetas de su fe cristiana, tienen fabricadas sus propias creencias y en esa fabricada sus propias creencias tenemos dos cosas. Por un lado, el hecho de que en sus familias hay algún tipo de creencia, pero otro muy preocupante para nosotros es que los niños a través de todos los contenidos digitales están construyendo unas creencias mezcladas, unas creencias a partir de lo que ven en los contenidos digitales. Tenemos un analfabeta de un Dios vivo. Ellos no reconocen que exista Dios, eh, y menos un Dios vivo. Quizás algunos reconozcan un Dios histórico, un Dios que le cuentan las abuelitas, un Dios que ven en un templo, pero no un Dios vivo presente en su familia. Y analfabetas de la palabra de Dios. Sabemos que yo creo que el 100% de los niños que nos llegan, la primera vez que tienen un contacto con una Biblia, con la palabra de Dios, es en nuestros encuentros, en su casa. No han tenido nunca la experiencia de ver la Biblia y de verla más allá de un texto eh, meramente de estudio para aquellos que todavía de pronto la han consultado en algún otro espacio de tipo académico. Y analfabetas de la Iglesia Católica, porque la mayoría de los niños nos llegan siquiera con experiencia, son bautizados, pero nunca más vuelven ni siquiera a una Eucaristía, a participar, acompañar bautizos de sus familiares, a acompañar matrimonios, a participar activamente en una Semana Santa. Entonces son niños que están bautizados y tienen una partida de bautismo, pero que realmente no son católicos. Entonces, un cuestionamiento que nos hacen como para motivar el tema es: ¿qué heredarán los niños de hoy? Si nosotros tuvimos una experiencia de fe, sabemos que en gran medida esa experiencia de fe está dada por lo que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, de lo que vimos que hacían. Si hoy en día las familias no tienen esa experiencia de fe desde la base, desde los abuelos, desde los padres, entonces, ¿qué heredarán los niños? Yo creo que los estamos heredando un vacío, eh, y quizás heredarán lo que les digan los contenidos digitales y que a nivel de fe sabemos que les pueden, si acaso, generar muchísima confusión. ¿Qué hemos heredado cada uno de nosotros del Señor Jesucristo? Ahí viene como un interrogante que ojalá cada uno eh, pare el video y se tome el tiempo para preguntarse qué ha heredado cada uno de nosotros. Dando continuidad al video, es darnos cuenta que hemos heredado ser hijos de Dios, hemos heredado la posibilidad de cielo. Acuérdense que hemos heredado la esperanza. Esa es la buena noticia, eso es lo que nos vino a contar el Señor Jesucristo. Y si nosotros mismos no lo tenemos claro, ¿qué esperanzas hay
de que nuestros niños lo tengan claro. Aquí dice, ¿qué le transmitiremos a nuestros niños si no hay identidad cristiana? Entonces, eso es como un llamado para nosotros como catequistas, que lo primero que tenemos que tener es un reconocimiento de qué es ser cristiano, de cómo ser cristiano, para poderlo transmitir a otras personas, porque si no, realmente no vamos a tener la posibilidad de hacer un ejercicio eh, adecuado de la catequesis. Sentirnos llamados es un primer paso, pero tener un encuentro con un Dios vivo, con un Dios que reconocemos y tener unas prácticas reales de esa buena noticia en nuestra vida es necesario para ser un buen catequista. De antemano les cuento que la próxima diapositiva va a ser un rojo muy impactante para que visualmente no los marque. La invitación que nos hacían es, necesitamos catequistas que sean la cara de Dios. Y la cara de Dios es misericordiosa, la cara de Dios es amor y la cara de Dios es mostrarnos a ese Dios pleno. Ese Dios que nos mostró Jesús era un Dios no solo por parte, sino en la plenitud que escuchen la voluntad de Dios. Entonces, los que se necesita de nosotros como catequistas, que siempre cuando vayamos a preparar y a ejercer nuestros encuentros, primero nos preguntemos, Dios, ¿qué quiere de este encuentro? Antes que el mirar el material, antes que ir a mirar como el paso a paso que nos vamos a encontrar en un texto escrito, es preguntarnos qué quiere Dios que hagamos en ese encuentro, cuál es la voluntad y dejarnos guiar, hacer mucha oración antes de cualquier encuentro para que sea Él quien guíe que vamos a realizar. También se necesitan catequistas que recuerden que existe un plan de Dios para salvar a muchos. Entonces, una cosa que parece muy obvia, pero nos enfatizaban mucho y es, nuestras catequesis son un instrumento para que Dios pueda salvar muchas almas, pero el que salva esas almas es finalmente Dios. O sea, nosotros en todo este proceso somos instrumentos eh, que debemos ser muy dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo cuando estemos con un grupo de niños, con un grupo de padres. Y nos hacían una recomendación que aunque es la final de este texto, es la más importante. Debemos preocuparnos porque los niños sean mejores para Dios, que a veces cuando asistimos a capacitaciones sobre cómo dar mejores catequesis, nos preocupamos mucho porque la catequesis sea muy bonita, sea muy organizada, sea muy lúdica, por estudiar el directorio de la catequesis, pero nos preocupamos mucho por nosotros ser buenos catequistas, pero no sé si en el foco principal estamos haciendo mejores niños para Dios. Entonces nos pedían que siempre al sentarnos, al preparar algún encuentro, tuviéramos ese foco muy claro, que nos estamos enfocando en hacer mejores niños para Dios. Nos pusieron un ejemplo, quienes vieron el video inicial de la reunión acá, eh, María Isabel hizo un canto muy lúdico, muy bonito, sobre el niño necio, construyó su casa sobre la arena, llegó el agua y se la llevó, pero el niño sabio construyó en la roca y vino el agua y la casa no cayó. Entonces ella hizo esa misma dinámica con nosotros allá y después nos hizo una comparación diciendo que cómo eran los rascacielos. Los rascacielos son edificios muy altos. Aquí, por ejemplo, les coloco, según internet, el rascacielo más alto que existe hoy en día es uno en Malasia que se llama Merdeka, mide 679 metros. ¿Y por qué nos hablaba ella de los rascacielos? Nos decía, cuando se hace un rascacielos, lo primero que se hace es sentar muy bien las bases. Y cuando se piensa que va a ser algo tan alto que va a estar sujeto a terremotos, a vientos, que va a pasar aviones, o sea, se piensa
de antemano todas las situaciones que ese edificio tan alto va a tener. Y cuando se sientan las bases, primero se toma mucho tiempo, realmente lo que más tiempo toma es la base del edificio. Y lo segundo es que todo lo que se piensa, se estructura con respecto a las bases, es teniendo en cuenta los retos que va a tener ese edificio tan alto. Por ejemplo, a este Merdeca, la construcción general fue entre el 2014 y el 2023, de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Tardó 9 años. ¿Listo? Al tardar 9 años, eh, notamos que se tomaron, seguramente no encontré en internet cuánto tiempo de esos 9 años fueron en las bases y el edificio todavía existe. Entonces la pregunta es, si queremos iniciar cristianos con anhelo de alcanzar la santidad y con la meta más alta del cielo, es decir, cristianos católicos rascacielos, ¿cómo deberían ser las bases de esos cristianos católicos? O sea, nos deberíamos preocupar por todos los retos que ellos se van a enfrentar en su vida cotidiana y cómo esas bases que estamos sembrando los van a preparar para resistir todo lo que se les va a venir en esa vida cotidiana, que no es encerrada en un salón de clases, que no es encerrada en un templo, sino que es enfrentarse a muchas vivencias en su colegio, en su familia, en el afecto, en el trabajo, en unos cambios físicos, es un tema de salud, en un tema de muerte, bueno. Entonces, es cómo tendríamos que pensar en esas bases de esos cristianos que anhelan ser santos. Entonces, primero hay que cultivarles ese anhelo de ser santo y que conozcan que la meta mayor es el cielo. Parte de la explicación que nos vamos a demorar un poquito ahorita, no mucho, pero sí nos vamos a demorar, es entender por qué se llama Escuela Básica de la Fe. Porque cuando empezamos la capacitación decía, pero si siempre han dicho que esto no puede ser no puede ser una escuela, que ellos se sientan distintos, que esto es una catequesis, que eso es una cosa espiritual, que es una cosa distinta. Pero entonces es primero que nosotros debemos quitar la resistencia hacia este nuevo programa entendiendo qué es. Entonces aquí hay una definición eh, de escuela y acá la pueden leer, les queda para leerla, pero les voy a explicar algunas cosas. Se determinó llamarla escuela porque cumple con algunas condiciones. Cuando nosotros hacemos nuestra catequesis, necesitamos que los niños asistan regularmente, cada semana. Necesitamos un entorno físico de aprendizaje. En lo posible, de no haber pandemia, lo ideal es que sea que nos veamos presencialmente y que ellos sepan que siempre llegan a un espacio y necesitan un horario. O sea, ellos no pueden decir, yo voy a ese espacio, a mí me queda fácil a las 2 de la tarde, a otro le queda fácil a las 3, a otro le queda fácil a las 5, ¿no? Llegan todos a un mismo horario y tienen un acompañamiento de alguien, en este caso de un catequista que debe ser evangelizado y evangelizador. Entonces, cuando se habla de escuela, no se está hablando de el colegio, lo académico, sino que se está hablando de estas condiciones. Voy a volverlas a decir: asistencia regular, un entorno físico, un horario y un acompañamiento. Listo, acá me cuesta toda la cámara. Listo. Y otra cosa que tiene la escuela es que es progresivo. En el caso de la escuela básica de la fe, tenemos que son grados, niveles y adaptativos. Eso quiere decir que los grados va a ser según la edad. Unos niveles, según la edad tenemos unos niveles y se debe adaptar a las condiciones de cada parroquia, a las condiciones culturales, porque se puede hacer en muchos barrios, en muchas comunidades, en muchas condiciones particulares, por eso se hace parroquial, porque si yo pertenezco a esa parroquia, es más fácil que identifique cuáles son las condiciones culturales que rodean la población con la que voy a trabajar. Entonces ya saben que escuela no quiere decir
un tema académico, sino son unas condiciones que de hecho todas las catequesis las tienen, al menos la primera de escolarizada. Siempre hemos tenido asistencia regular, siempre hemos tenido un entorno físico, siempre hemos tenido un horario y siempre hemos tenido un acompañamiento. O sea, solo cambió el nombre, pero es lo mismo que siempre hemos tenido. Se dice que de formación, acá también les dejo en este lado todo lo que puede decirse de formación, pero se los voy a explicar con un detalle. La invitación siempre cuando quieran leer con detenimiento, recuerden que es un video, entonces pueden parar, leer ustedes mismos y ya continúan con el video para lo que les quiero explicar. Entonces, parte del tema de formación es que los chicos deben pasar de un punto A un punto B, debe haber un cambio, ¿sí? Es una de las cosas importantes, pero que en ese proceso de formación debe haber una experiencia vivencial, es decir, yo no solo les puedo ir a contar contenidos, yo tengo que contarles cómo hablar de la resurrección, por ejemplo, que fue un tema que hemos recientemente, tiene que ver también conmigo, a mí qué me afecta en mi vida cotidiana, a mí como catequista, qué testimonio hay que hace que yo haga clic con ese tema, que parece un tema únicamente académico. Si yo lo dejo solo contarles, la parte histórica va a ser una clase de historia, pero si yo lo conecto con la vivencia y eso qué ha significado para mí, hacerlo vida en mi testimonio, por ejemplo, les puedo decir cómo enfrento el fallecimiento de un ser querido, el entender la resurrección. Sí es necesario la asimilación intelectual de la doctrina. O sea, en esta escuela básica de la fe, por más sencillos que van a ser los contenidos, sí tenemos que seguirles contando a los niños cosas doctrinales. ¿Por qué? Porque si en estas bases a los niños no les contamos las cosas básicas de nuestra fe, va a llegar el día de mañana cualquier secta o religión de otro tipo y a ellos les va a parecer muy similar. Y ustedes saben que es cierto que tenemos muchos parecidos en muchas cosas. Entonces, si yo no tengo claro cuál es lo mío, qué es lo que me diferencia, cualquier cosa me va a parecer que estoy en la misma situación. Capaz de llevar a la vida cotidiana. Entonces, vuelve y juega. Si yo a ellos les cuento que para mí como catequista, saber esas cosas de Dios ha tenido repercusión en cómo vivo mi vida. Si les cuento la doctrina y se las cuento con claridad, sin taparles lo que es difícil, y luego les trato de ayudar para que ellos digan, ¿y en tu vida qué? Según la edad, obviamente. Acuérdense que estamos trabajando por grados y por niveles. Según la edad de cada niño será la asimilación para su cotidianidad. Lo otro es que tiene que tener un compromiso de transformación en su vida. Si esos contenidos que les damos a los niños solo se los llevan a la cabecita, pero su forma de comportarse no está cambiando, no estamos llegando a un proceso de formación, no estamos llegando a un proceso de transformación de ellos como seres humanos. Aquí hay otro componente y es que lo que se sugiere en la escuela básica de la fe es que sean grupos pequeños. La recomendación, según el número de catequistas, es que sea por catequista 5 niños, porque la idea es que yo no conozco y no le hablo a un montón de niños, a 10 a 15 niños, sino que yo conozco la experiencia de Pedro, de Juan, de Pepita, de Monita. Y a cada uno le hablo porque también ya conozco cómo vive Pepito, cómo vive Juanito, como ya conozco la experiencia de cada uno, entonces no le hablo en general, sino que voy a ser capaz de hacer llegar a su cotidianidad porque la conozco. Y hay un tema que es importante, los niños también son invitados a convertirse, no porque sean niños, no porque estén en una etapa de inocencia, quiere decir que ya están bien. Igual la idea es que ellos deben reconocerse como seres capaces de ser mejores para llegar a esa santidad, para llegar a ese cielo y que ese es un trabajo que empieza desde que nacemos y continúa toda la vida.
¿Por qué se dice que es básica? Aquí vuelve y juega. Si quieren leer el texto ahí, lo pueden parar y continuamos. Quiero que noten algo en estas gráficas y primero quiero que se centren en esto. Es diferente básico a simple. Básico quiere decir aquello que es fundamental para mi encuentro con Dios. Aquello que es fundamental para que yo tenga un encuentro real con Jesús, con María, con la Santísima Trinidad, con todo lo que es la espiritualidad cristiana católica. Debo identificar qué es lo fundamental. Hay unos textos básicos construidos por un grupo interdisciplinario que apuntan a qué es lo fundamental. Hay mucho contenido por trabajar, pero hay cosas que en esta primera etapa, que es la infancia, que es desde los 3 años hasta los 14, quizás ellos todavía no necesiten saber, pero hay otras cosas que sí necesitan saber y necesitan profundizar y llevar a su vida para que tengan el piso suficiente. Ya hay cosas que profundizarán en la medida que vayan creciendo en comunidades o en ministerios. Simple es aquello que no es complejo. Entonces, acuérdense que básico es diferente a simple. Simple es lo que ellos encuentran en TikTok, en redes sociales, lo que encuentran en contenidos que no les toca digerir, que no les toca pensar. No, por el contrario, este contenido es básico porque es algo que tienen que llevar a, a, a volverlo parte de su vida, de su cotidianidad, de sus vivencias. Pero no son contenidos tediosos ni gruesos. Y se habla de fe, aquí vuelve y juega. Todo lo que yo les describo acá está en el manual de Escuela Básica de la Fe. Esos son contenidos sacados de un libro de Escuela Básica de la Fe. Entonces, si quieren parar y leerlos específicamente como están allí, maravilloso. Yo por lo pronto les voy a sacar algunos puntos de los que nos compartieron ya en la verbalización. A nosotros desde que empezamos como catequistas acá nos empezaron a hablar del querisma. Si yo recuerdo hace 4 años cuando nos hablaron de querisma, a mí me estaban hablando en chino. Y cuando me decían, no es que querisma es igual a primer anuncio, me seguían hablando en chino. Entonces voy a leerles lo que dice acá y yo creo que ya para este hoy no me hablan tan en chino, pero es importante que cada vez nos acerquemos a desmenuzarlo más en nuestra vida. Querisma es el anuncio gozoso, es el núcleo central de la fe, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó, y que Él nos salva y nos llama a una vida nueva. Es un mensaje que no solo se escucha, sino que también transforma vidas, como una experiencia viva de misericordia y de amor de Dios. Entonces acá, ¿qué era lo que nos planteaban? Nada más en una homilía recientemente, no sé si fue la de este fin de semana, el padre Germán nos recordaba que la fe es la respuesta responsable a la propuesta de Dios. Entonces, fe no es simplemente decir creo en aquello que no se ve. No, fe es una respuesta. Entonces, por eso aquí decía que la fe es la sumatoria de ortodoxia y ortopraxis, es decir, yo tengo que tener claro en qué creer y tengo que tener claro cómo se practica esa creencia. Entonces es una sumatoria de creencia y conducta, ortodoxia y ortopraxis. Y nos debe llevar a un compromiso encarnado, nos debe llevar a que nos quedemos paralizados ante lo que vive el hermano, que no nos quedemos paralizados ante lo que viven los demás seres, ante un cuidado de todo y de todos. O sea, la fe es acción, no es solo creer, que fue una explicación muy bonita que dio este fin de semana nuestro par. Entonces aquí vuelve lo que nos decía que se espera de los catequistas y ahora los entra, que se espera de los niños, niños preparados para el cielo. Entonces decía, si nuestra responsabilidad es desarrollar una vida biológica, en la vida biológica tanto espíritu como inteligencia. Entonces decía,
Si los niños tienen que ir al colegio porque tienen que incorporar aprendizajes o competencias en esa parte intelectual y todos tienen inteligencias diversas y van a ser más buenos unos para matemáticas y otros más buenos para deportes y otros más buenos para español, también tenemos que ayudarles a desarrollar esa parte espiritual, esa parte de creencias y conductas a nivel espiritual, a nivel de ser cristianos católicos. Pero un niño preparado para el cielo debe estar formado por un catequista que esté preparado para el cielo. Entonces el reto es, por eso esta capacitación primero es de sensibilización y es de identificar cómo estamos nosotros como catequistas para el reto de preparar a esos niños para el cielo. Entonces dice, un niño preparado para el cielo necesita catequistas que se estén preparando para el cielo. Nos hablaban de una conversión muy simpática. Nos decía que recordemos que la iglesia nos invita a diezmar y se diezma el 10%. Entonces hacía la siguiente comparación. Si un niño está 20 horas en su educación formal, hay que plantearle que su obligación es diezmar y por qué no puede dar 2 horas para una formación básica cristiana, que es como cristiano católico esa parte de su obligación. eh, hicimos una invitación a leer Hechos 2 al 42. Entonces vamos a leer lo siguiente. Hechos 2, 42 dice, se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a mirar los elementos. Se reunían frecuentemente, una vez a la semana por lo menos, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde podemos escuchar la enseñanza nosotros? En la palabra, en el magisterio de la iglesia, en el catecismo, en el compendio de la iglesia católica. Compartían la vida en común, o sea que tenían momentos para celebrar un cumpleaños, para contar cuando estaban en dificultades, para contar los retos de la persecución. En la fracción del pan, ellos se reunían y hacían esa parte de la fracción del pan que para nosotros, si bien también puede ser compartir alimentos, es obviamente primero que todo la Eucaristía. Y en las oraciones oraban juntos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Porque vamos a empezar a hablar de lo que son las comunidades. Dentro de la red de nueva evangelización, se tiene como una explicación de qué es una parroquia. Si nosotros vemos este dibujo, que pretende ser una representación de una parroquia, vemos personas, vemos individuos, a veces entramos al templo y es en una banca cada uno, un día que sea un día en semana donde haya pocas personas, es usual que uno encuentre una persona por banca y todos distintos, o de pronto dos personas, pero no es usual ver en semana, por ejemplo, ver una banca completa, a menos de que quien haya mandado a decir la Eucaristía haya sido por una intención y la familia sí se reúne. Pero si no es porque fue quien mandó a decir la misa, cada uno se sienta como aparte. Y dentro de lo que dice la definición de parroquia, en Nueva Evangelización dice lo siguiente: una parroquia se concibe como una comunidad de comunidades. Ah, ese es un dibujo de cuando se repartió el pan y el pescado, pero me pareció que nos podría mostrar mucho cómo es una parroquia, como por comunidades que están sentadas
en torno a lo que en torno a lo que Jesús les habló. Recuerden que en esta repartición del pan y el vino primero escucharon a Jesús y se hicieron por grupitos y luego cuando se repartieron, compartieron como en pequeñas familias ese pan y ese pescado. Porque es importante conocer eso como para que veamos cuál es la dinámica que tiene de formar esos catequistas preparados para el cielo. Esos catequistas preparados para el cielo se supone que vienen de una comunidad. Entonces aquí vamos a hablar de qué es una comunidad según la red de nueva evangelización. Según la red de nueva evangelización, las pequeñas comunidades o las comunidades que se hacen dentro de las parroquias se les llaman coinonías. Hoy en día ya no les llaman pequeñas comunidades, sino solo comunidades, sino que se los traigo tal como aparece en la base de datos de nueva evangelización y se estructuran alrededor de reuniones semanales, de oración, de catequesis y de solidaridad social. ¿A qué se les parece? A lo que acabamos de leer en la palabra, que decía, tenían reuniones frecuentes, se reunían a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, entonces reuniones semanales y aquí decía, se reunían frecuentemente. Decían para orar, eso decía acá, y se reunían en oración. Catequesis, lo que hace la catequesis es la enseñanza de los apóstoles, es revisar la palabra, el magisterio de la iglesia. Y solidaridad social, y aquí dice, participaban en la vida en común. Esa solidaridad social que cuando estuvimos en el encuentro presencial, por ejemplo, Ruby nos comentaba que en algún momento alguien de la comunidad, de la pequeña comunidad, como la llaman acá, que hoy en día para nosotros es comunidad, necesita algo, que un mercadito, que un arriendo, que un medicamento, que tal cosa. Entonces se reúne esa comunidad y trata de solucionar las necesidades de esa comunidad como tal. Aquí en la arquidiócesis tenemos comunidades eclesiales de base. En esas comunidades eclesiales de base, la idea es que hay distintas comunidades y cada una de esas comunidades tiene un carisma especial. Los invito para que paren un momento el video y puedan revisar desde sus celulares o sus computadores, colocan así comunidades eclesiales de base, arquidiócesis de Manizales y allá podrán identificar cuáles son las comunidades que están en comunión con el obispo. Yo les voy a leer algunas: Caballeros de la Virgen, Comunidad María Mediadora, Cursillos de Cristiandad, Emaús, Equipos de Nuestra Señora, Fiat, Getsemaní, Guardia de Honor, Hijos Madre de Dios, Idma, Jesús te sana, Juan 23, Lazos de Amor Mariano, María Inmaculada, María Madre de los Desamparados, Misión Profesional Universitaria, Movimiento Sacerdotal Mariano, Orden Franciscana Seglar, Renovación Católica, Renum Christi, Sangre de Cristo, Servidores del Servidor, Talleres de Oración y Vida, Encuentro Matrimonial. Y hay comunidades eclesiales juveniles, también en Comunidad María Mediadora, en EFETA, Ejercicio de Jesús y María, Ejército, perdón, Encuentro Juvenil, ITER, Lighthouse, OPEL, Petra, Renum Christi, Renovación Juvenil y Chema. De cada uno pueden entrar y encontrar direcciones de correo electrónico, contactos, y es muy importante conocer que estas comunidades, gracias a su carisma, han hecho un gran bien a la iglesia, y ese gran bien ha sido que con distintas estrategias, identificando distintos enfoques, han logrado ese primer querigma, han logrado atraer el primer anuncio, han logrado atraer la gente y hacerlos sentir parte de la Iglesia Católica nuevamente.
que es muy importante tener en cuenta. Vivir esa experiencia, participar y estar supremamente gratos con lo que hace cada una de esas comunidades eclesiales de base, pero una invitación muy importante es no quedarnos únicamente allí. Si tenemos la posibilidad y el tiempo de estar en ellos para seguir alimentándonos de su experiencia, de su carisma, pero adicionalmente venir a las comunidades que se forman en las parroquias sería muy bueno. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo comunidad en la parroquia, yo le doy vida a la parroquia. Cuando nos poníamos a hacer presencialmente el ejercicio, al menos con lo que está colocado en la pared en el salón parroquial, identificábamos que hay 5 comunidades de la parroquia. Si le ponemos un supuesto que cada una de esas comunidades tiene 10 personas, eso quiere decir que solo hay alrededor de 50 personas en comunidad. Y si nosotros vemos la extensión parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza La Macarena, no sé calcular, pero digamos que son 3.000 personas. Si esas 3.000 personas están yendo como en el primer dibujo que les mostré, si la vemos y es solo como individuos y no como grupitos. Entonces, esas personas que están yendo como individuos pueden escucharla, algunos van a poder escuchar la lección divina virtualmente, algunos van a poder de pronto tener el hábito de leer la palabra, pero les falta la otra partecita que es esa vivencia, ese roce que a veces con otras personas nos permiten dos cosas. Uno, lo que le dice la palabra a una persona es distinta a lo que le dice a otra persona. Entonces, cuando yo hago una lección divina en comunidad, la iluminación es al doble, lo que me dijo a mí y lo que me dijo a través de mi hermano, por ejemplo. Cuando yo no me siento solo y tengo un problema y tengo un lugar a donde llegar para compartirlo, para que me ayuden a orar, para solucionarlo, para que también por obras me ayuden a identificar cómo solucionarlo. Entonces, si yo estoy en la comunidad parroquial, le doy vida a esa parroquia. Entonces, maravilloso las comunidades eclesiales de base porque nos han permitido oxigenar y llegar nuevamente a cristianos católicos que se habían enfriado, que solo estaban bautizados y no vivían una vida de fe. Pero qué rico que día acá, si pueden permanecer para que se alimenten, maravilloso, pero que acá pasemos también a esas comunidades que hay en las parroquias que le van a dar vida a esa parroquia. Vamos a pasar a hablar de los ministerios. Cuando nosotros hablamos de comunidades, hablamos de formar una familia y hablamos de discipulado. El discipulado que era estar a los pies del maestro, escuchar todo lo que nos tenía que enseñar. Entonces, formamos unas familias de Dios y para Dios en las cuales a aprendemos de Dios, aprendemos del hermano y practicamos esa convivencia con ese hermano. Y el ministerio tiene que ver con ese apostolado, es decir, cómo voy a servir, cómo voy a llevar. Yo aprendí a los pies del maestro, pero tengo que salir y contarle a los demás que Dios está vivo, pero a través de acciones, no solo de mis palabras. Obviamente, conocer las palabras, las acciones de Jesús son muy importantes, pero tengo que ir a transmitirlo a través de acciones reales. Entonces nos explicaban según el modelo de nueva evangelización. No tengo muy claro si así es que se hace en este momento en la parroquia, pero cuento lo que nos contó María Isabel. Nos planteaba que existen dos tipos de ministerios, unos fundamentales que son en los que reciben o deberían recibir la mayoría de la comunidad de una parroquia y los especiales que son particulares de algunos miembros de la parroquia. Entonces decía que los ministerios fundamentales son los de evangelización, de comunidades, de catequesis para adultos, de liturgia y de pastoral social.
Y existen unos ministerios especiales que se enfocan en áreas específicas de la vida pastoral, como son el de familia, el de juventud, el de salud, el de rehabilitación y la catequesis infantil o lo que esperamos sea la escuela básica de la fe en nuestra parroquia. Los ministerios son servicios pastorales y de evangelización que los laicos realizan dentro de la comunidad cristiana, recibiendo una encomienda oficial por parte del obispo o el presbítero para el servicio de la comunidad. Estos servicios que pueden ser instituidos o de cooperación buscan la renovación de la vida cristiana. Entonces aquí son varias cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en el encuentro presencial, una de las personas que estuvo presente decía, no, es que a mí eso de reunirme nomás, pues como hablar y no hacer nada, no me gusta, me parece una bobada. Eh, a mí me gustaría que fuéramos, hiciéramos acciones, que nos fuéramos a un barrio de niños pobres y lleváramos ropita o quisiéramos hacer cosas. Entonces, acá va como dentro de lo que es darle vida a la parroquia. Cuando yo estoy en comunidad, formo una familia para Dios. Todos sabemos, hemos en algún momento hablado de cuando estamos en nuestra familia de sangre, muchas personas no entienden el llamado que tuvimos y no encontramos esa plenitud para decir nos vamos a reunir a orar o nos vamos a reunir a leer la palabra o vamos a hacer todo lo que dice aquí, que es encuentro frecuente, oración, fracción del pan, listo. Pero la idea es que en la comunidad yo sí encuentre ese nuevo tipo de familia en Dios y que se logre cada vez una cohesión mayor. De hecho, muchas de las comunidades que existen hace más de 20 años, entonces se podría decir que hay cohesión. Y cuando doña Marta en el encuentro anterior decía, hemos tenido como parroquia dificultades de distintos tipos y las comunidades son los que les han dado mm, fortaleza a la parroquia, que no se derrumbe. Entonces, ellos que han estado tanto tiempo sabrán de qué hablan. Nosotros no hemos estado y quizás no sabemos, pero los que han estado en comunidad sabrán de qué hablan. Pero entonces aquí va cómo hacer vivo eso que aprendimos con los ministerios. Y los ministerios, si bien una comunidad, y era una de las respuestas que se da, si bien una comunidad puede tener la intención de que supo de un desastre natural y recoger algunos insumos e irse para otra ciudad, para otro barrio, a hacer una obra, es bienvenido. Tenemos que acordarnos que cada parroquia tiene unas necesidades grandes y necesitaba personas para poder suplir esas necesidades. Entonces, por decir algo, si nos vamos a la pastoral social, aquí lo hace San Vicente de Paúl, es nuestra pastoral social. Entonces, si lo que nosotros queremos es que los niños pobres tengan, los niños y las familias pobres tengan ropa, tengan alimentos, pues unámonos al Ministerio de la Pastoral Social y cómo podemos hacerlo. Pero nos toca irnos para el Amazonas ni para la Guajira, porque en el mismo barrio tenemos personas con condiciones muy difíciles. Eh, ¿Qué familia? Que es que estamos viendo que las familias se separan, que es que las familias pelean, que las familias no saben cómo resolver los problemas. Entonces, ayudemos a estructurar ese ministerio de familia, que es que los jóvenes mantienen conectados a contenidos digitales, que están en las drogas, que están en tal cosa, y que les estamos proponiendo desde la iglesia para que sea otra forma de actuar y de servir a través de su juventud. De la salud, miren que la última vez que yo escuché en solo la parroquia tenemos 150 personas a las cuales se les visita. Y es que esa visita no es únicamente llevarle la Eucaristía, sino que a veces tener un ratico para charlar con ellos, para jugar un jueguito, para leerle algo, para hacerle un masajito, porque también hay un cuidador que hay que ponerle atención. Y si yo tengo muy poquitos en el Ministerio de la Salud, entonces y acuérdense que nuestra parroquia es muy amplia, entonces hay que subir faldas, hay que caminar muchos trayectos y es complejo. Eh, de rehabilitación, si se tuviera, por ejemplo, si vemos que hay personas o con discapacidades o con problemas de drogadicción,
que hubiese alguien que pudiera apoyar ese tipo de ministerio, buscar ayudas y hacer gestiones. Y nosotros que nos enfocamos en los niños, que queremos tener una muy buena base para nuestra parroquia, que queremos que esos niños tengan como meta llegar al cielo. Entonces, aquí plantea dos cosas. Hay personas que pueden ser instituidos y hay otros de cooperación. Entonces, por decir alguno que lo tenemos muy claro, en salud, hay unos que se capacitan y son instituidos como ministros extraordinarios de la comunión, pero hay otros que pueden ir a acompañar porque siempre nos mandan que en lo posible vayamos de dos en dos. Entonces, ¿qué es que yo no tengo tiempo para estudiar ahorita, pero si estoy en comunidad, voy y coopero con los que sí se han podido formar? ¿Cuál es la idea? La idea es que de las comunidades salgan personas, de las comunidades vamos a tener personas evangelizadas. Esas personas evangelizadas se van a convertir en evangelizadores a través de los distintos ministerios. Y la idea es que de esos ministerios salgan nuevamente comunidades. Entonces, por decir algo, cuando se habla de la escuela básica de la fe, ¿qué estamos hablando? Vamos a hablar de dos posibilidades de comunidades. Vamos a hablar de una primera y es que con los padres de esos niños que entren a la escuela básica de la fe, empecemos con unas tiendas del encuentro. Decían, ¿cómo vamos a garantizar que los niños pasen de los de 3 años a los de 4, a los de 5, a los de 6, a los de 7, que perseveren por tantos años? Pues la única forma de que los niños perseveren es que sus padres hayan tenido un encuentro real con Dios. ¿Y cómo lo vamos a tener? No es dándole contenidos, sino logrando que ellos tengan un encuentro con Dios. Y para la evangelización de adultos, nuestra parroquia, nuestra arquidiócesis ha definido las tiendas del encuentro como el paso de entrada para luego formar comunidades. Entonces la intención es que de los papitos, de los niños que están en escuela básica de la fe, se formen comunidades. Y lo otro es que si bien con los niños no se puede formar comunidades, la idea es que estos niños han estado en un proceso de varios años y la idea es que a partir de los 14 años ellos empiecen a considerar formar una comunidad. Entonces, podría suceder que tengamos tantos chicos que tengan el anhelo de tener comunidad y se forme una comunidad de jóvenes. O lo otro, la experiencia que nos contaban es que de esos jóvenes que tienen anhelo de comunidad, entren a ser parte de comunidades ya existentes de adultos, que da una renovación muy interesante a las comunidades, porque si hacemos una evaluación al interior de las comunidades que tenemos, estamos también viendo que esas comunidades que ya llevan más de 20 años también se nos están envejeciendo y se nos están muriendo. Entonces, si esas comunidades, esa vocación y ese carisma no lo fortalecemos con nuevas personas, vamos a terminar acabando las 5 comunidades que tenemos en este momento. Nuestra intención, por el contrario, es que cada vez haya más comunidad para que nuestra parroquia La Sultana, ¿verdad?, sea una comunidad de comunidades. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Hoy junté 2 encuentros pensando que esta semana no tenemos encuentro. Entonces espero que si tienen alguna inquietud o algo me pueden escribir al WhatsApp y trataré de solucionarlas. Que tengan un feliz resto de día.